revisar y negociar acuerdos de financiamiento mediante deuda y mediante la emisión de acciones. Supongamos que preparaste bien tu documentación y que recibiste una oferta crediticia de un banco, pero el documento que te envió el banco te resulta complicado y confuso. ¿Cómo sabes si es una buena oferta y si es posible seguir negociando? Esta lección te ayudará a identificar los elementos clave que debes revisar en un acuerdo de préstamo y qué y cómo puedes negociar con entidades crediticias e inversores. Elementos clave de un acuerdo de préstamo. Antes de emitir un acuerdo de préstamo, las entidades crediticias suelen enviar una carta de compromiso que describe los puntos acordados entre las partes y los términos y condiciones del préstamo. La carta de compromiso documenta el acuerdo de préstamo, de manera que es importante examinarla cuidadosamente antes de firmar. También podrías considerar la posibilidad de solicitar la ayuda de un experto o alguien con experiencia. Recuerda que no estás obligada a aceptar los términos del acuerdo de préstamo. No es simplemente una cuestión de tómalo o déjalo. Tienes el derecho de negociar cualquier aspecto del acuerdo. Aquí te explicamos algunos puntos clave que debes revisar. En primer lugar, verifica el monto y los plazos del préstamo. Presta mucha atención al cronograma de erogaciones y al cronograma de reembolsos. Compáralos con tu proyección de flujo de caja para ver si el préstamo te permite contar con suficiente efectivo en los momentos en que los necesitas y si te permite hacer los reembolsos cuando tengas efectivo disponible. Puedes solicitar a la entidad crediticia que ajuste el monto y el plazo del préstamo a fin de contar con un mayor respaldo para tu plan de crecimiento. Muéstrale tus proyecciones de flujo de caja detalladas y explica claramente qué cantidad de efectivo necesitas. En segundo lugar, verifica la tasa de interés. Tomar un préstamo significa que quieres generar más ganancias sin usar más capital del propietario. Pero si la tasa de interés es tan alta que el costo del préstamo consume todo ingreso adicional generado, entonces no tiene sentido tomar este préstamo en particular. Si la tasa ofrecida es más alta que la que habías estimado originalmente, revisa el estado de resultados proyectado teniendo en cuenta el nuevo valor para saber si aún así puedes pagarla. Obtener una buena tasa de interés es importante. Incluso un octavo de punto porcentual menos puede significar un importante ahorro durante el periodo del préstamo. Asegúrate de averiguar en otras entidades y consultar las tasas que ofrecen. La tasa crediticia generalmente está regulada por el Banco Central, por lo que debes confirmar que la tasa que te ofrece el banco se encuentra dentro del rango establecido. Si no lo está, solicita a la entidad crediticia que ajuste la tasa según corresponda. También podrías presentar tu nuevo estado de ingresos proyectados ante la entidad crediticia y solicitar que considere una tasa de interés más razonable para tu plan. Ten en cuenta que las empresas con niveles de facturación más altos generalmente tienen una mayor capacidad de negociación. La estructura de las tasas es igualmente importante. Verifica si la tasa se aplica al monto total del préstamo o solo al saldo pendiente. Si el reembolso se va a hacer en cuotas iguales, es probable que la tasa se aplique al monto total. Si las cuotas disminuyen gradualmente a medida que se efectúa el reembolso, es probable que la tasa se aplique solo al saldo pendiente. Por supuesto, pagar intereses solo sobre el capital pendiente te resultaría más favorable. Intenta negociar para lograr esto. Además, las entidades crediticias a menudo dejan flotar la tasa para minimizar el riesgo. Esto significa que es posible que la tasa no tenga un valor fijo durante todo el periodo, sino que irá cambiando de acuerdo con ciertas condiciones.
En este caso, no sabrás cuál es el monto de gastos por intereses, de modo que apenas podrás prever si el préstamo producirá ganancias adicionales. Como prestataria, intenta negociar un tope máximo para una tasa variable. De esa manera tendrás una idea de tu nivel máximo de exposición al crédito. También deberías considerar la posibilidad de comprar una tasa fija a la entidad crediticia. Muchos bancos ofrecerán una tasa de interés fija que es levemente mayor a la tasa flotante actual, por ejemplo, un 0,5 adicional. Aunque es más costoso, esto puede darte tranquilidad y permitirte hacer proyecciones más precisas. Vamos a detenernos por un momento para ver qué has aprendido. Luego querrás revisar los requisitos de garantía exigidos para otorgar el préstamo. Algunos de estos requisitos podrían afectar tus operaciones normales y el costo total del préstamo. Por ejemplo, si necesitas una camioneta más grande para tu empresa, es posible que la entidad crediticia no te permita vender la que tenías si ésta se utilizó como garantía del préstamo. O es posible que no tengas el préstamo disponible hasta que finalice el proceso de registro de la garantía. Las entidades crediticias también exigen una garantía personal o aval como segundo nivel de seguridad, además de la garantía que presenta la empresa. Una garantía personal es un compromiso por parte de otra persona que no sea el prestatario de pagar el préstamo en caso de que dicho prestatario no pueda hacerlo. Como regla general, evita presentar una garantía personal. Con este tipo de garantía estás poniendo en riesgo tus bienes familiares o los de tus amigos o colegas. Si tu empresa no cumple con los pagos del préstamo, los acreedores te reclamarán a ti. Empieza a buscar evidencia para convencer a las entidades crediticias de que tu empresa cuenta con una garantía adecuada para el préstamo y que no es necesario comprometer activos personales. Además, puede que sea posible negociar otros aspectos del préstamo en lugar de una garantía personal. Por ejemplo, una tasa de interés más alta o la posibilidad de solicitar un préstamo más bajo o por un periodo de tiempo breve. O quizás podrías obtener una garantía financiera de un fondo de garantías prestigioso. En caso de incumplimiento, el fondo reembolsará a la entidad crediticia hasta un monto predeterminado, por ejemplo, del 50 al 75%. Un fondo de garantías generalmente cobra entre un 1 y un 2% del monto asegurado. Si aún después de negociar todas las demás alternativas te ves obligado a presentar una garantía personal, intenta limitar las condiciones de la garantía. Por ejemplo, establece un monto fijo o un límite de tiempo sobre el bien en cuestión. Hay otros términos y condiciones que también es importante revisar. Verifica si el acuerdo te permite volver a adquirir el préstamo. Esto significa que puedes hacer pagos adelantados, que pueden o no incluir multas. Negocia con la entidad crediticia para acceder a esta opción y, de ser posible, sin abonar cargos. Te resultará útil contar con esta opción de recompra en caso de que dispongas de un excedente de caja en algún momento o quieras pasar tu deuda a una entidad que te ofrezca mejores condiciones. También es importante que sepas si hay algún costo no relacionado con el préstamo, como cargos por revisar y preparar la documentación, por averiguación de antecedentes crediticios o gastos por seguros y garantías, etc., que puedan sumarse al costo total del préstamo. Intenta negociar para reducir los costos. No está de más preguntar y las entidades crediticias a menudo ceden un poco. Además de las condiciones financieras, debes estar preparada para negociar convenios o compromisos restrictivos que la entidad crediticia puede exigir que se apliquen durante el plazo del préstamo.
Algunos convenios pueden ser positivos, como los que establecen que continúes cumpliendo con tus obligaciones financieras, pagando impuestos, manteniendo un flujo de caja positivo y manteniendo un seguro comercial, una contabilidad precisa y ciertos niveles de índices financieros. Otros requisitos pueden ser negativos si limitan el accionar del prestatario en favor del banco. El ejemplo más común sería exigirte que tu empresa no pida créditos a ninguna otra entidad. Deberás negociar estos convenios de antemano o cumplirlos para evitar las multas que el banco pueda imponer durante el plazo del préstamo. Antes de iniciar cualquier negociación con la entidad bancaria, haz una lista de los tipos de convenios que podrían ser especialmente perjudiciales para tu empresa en particular. Puedes cuestionar cualquier parte del convenio propuesto durante la negociación, pero para obtener un resultado positivo debes estar preparada para presentar contrapuestas razonables y bien analizadas. Consejos para negociar con bancos e instituciones afines. Probablemente ya te has dado cuenta de que hacer bien tu parte es clave para una negociación exitosa. Debes conocer tu empresa y el proyecto que propones y tener lista toda la documentación pertinente. También debes reunir información sobre la competitividad de mercado crediticio para saber cuánto poder de negociación tienes. Y por supuesto, ensaya cómo harás tu presentación. Imagina cómo vas a interactuar con el representante de la entidad crediticia y qué te preguntará. Luego practica cómo responderás y cómo le mostrarás la documentación de respaldo. Otro consejo es buscar más de una propuesta de crédito. Aprovecha el periodo de bloqueo, que es la promesa de la entidad crediticia de mantener la tasa de interés y las condiciones durante un periodo de tiempo especificado mientras se procesa tu solicitud de préstamo. El periodo de bloqueo te da tiempo a reunir y comparar distintas ofertas crediticias. Si la entidad crediticia no especifica este periodo, solicítale que lo haga. Vamos a detenernos por un momento para ver qué has aprendido. Consejos para negociar con entidades crediticias no bancarias. Además de un préstamo bancario, también puedes aprovechar otros tipos de financiamiento, como un crédito otorgado por proveedores o un arrendamiento. Estas ofertas no bancarias son diversas y pueden aplicar criterios de crédito que son diferentes a los de los bancos e instituciones afines. El crédito otorgado por proveedores constituye una fuente importante de financiamiento e implica la negociación de términos de pago que, en definitiva, te permite disponer de más efectivo. Puedes intentar obtener un periodo de pago más prolongado, un límite de crédito más amplio o ambos, siempre que tengas buenos antecedentes de pagos puntuales. Los proveedores que crean en el potencial de crecimiento del cliente y en su lealtad a futuro podrían estar dispuestos a otorgar incentivos aún mayores para mantener una relación a largo plazo. Por ejemplo, pide que te amplíen el plazo de pago de 30 a 45 días o incluso a 90 días para que se adapte a tu flujo de caja. Como propietaria de una pequeña empresa, puedes decidir comprar o arrendar un equipo, una máquina, un vehículo, una oficina o un espacio de venta. Los arrendamientos son contratos legales. Asegúrate de examinarlos cuidadosamente y, lo que es más importante, haz las preguntas correctas a la empresa arrendadora para negociar las mejores condiciones de financiamiento para tu empresa. En primer lugar, los contratos de arrendamiento siempre tienen costos asociados. Asegúrate de conocer no solo la tasa de arrendamiento, sino también todos los demás cargos asociados, que a menudo incluyen tarifas únicas por documentación y rentas provisorias. Si tu empresa ha operado durante muchos años y tiene un crédito excelente, los costos de arrendamiento deberían ser comparables a los de un préstamo bancario. Si tu empresa ha operado durante menos de 2 años y tienes dificultades crediticias, las tasas serán mucho mayores. Luego examina la cláusula de rescisión anticipada.
¿Es posible devolver el equipo arrendado antes de finalizar el contrato? ¿Se aplican multas? De ser así, puede que sea mejor buscar un periodo de arriendo más breve, a menos que el equipo arrendado sea crucial para que continúes operando. Además, si tu intención es comprar el equipo al finalizar el periodo de arriendo, asegúrate de que el monto de adquisición esté preestablecido claramente en el contrato. Finalmente, compara precios. Por tu propio beneficio, debes buscar varias cotizaciones o acuerdos para obtener la mejor oferta para tu empresa. Vamos a detenernos por un momento para ver qué has aprendido. Consejos para negociar con inversores. Si decides usar financiamiento mediante la emisión de acciones, deberás negociar con inversores, y este proceso es diferente al de la negociación con entidades crediticias. En el financiamiento mediante la emisión de acciones, negocias un porcentaje de la propiedad de tu empresa con un padrino inversor, ángel investor o capitalista de riesgo a cambio de que te suministre capital, casi siempre en forma de dinero efectivo. Es posible que el inversor vaya más allá de simplemente invertir en tu empresa y que pueda ocupar un rol destacado en el manejo de la empresa y en la toma de decisiones sobre el futuro rumbo de esta. Al negociar las acciones, tu mayor preocupación debería ser conseguir un inversor que aporte valor agregado a la empresa y mantener el control de tu negocio. Elegir un inversor inadecuado podría costarte mucho dinero y años de frustraciones y decepción. Aquí te damos algunos consejos para orientarte en la elección del inversor adecuado. En primer lugar, intenta evaluar con precisión el aporte que este inversor podría hacer a tu empresa. Investiga sobre su experiencia en el sector y su historial de éxitos con empresas similares a la tuya. Una buena forma de hacerlo es hablar con otros propietarios que hayan trabajado con dicho inversor. Además, durante las negociaciones, asegúrate de hacer las preguntas correctas que puedan ayudarte a detectar señales de alerta sin descartar al potencial inversor. En segundo lugar, debes saber qué buscan los inversores en una pequeña empresa y los criterios que aplican para tomar decisiones, de manera que puedas estar bien preparada para desarrollar una propuesta adecuada para captarlos. Los inversores están interesados, en primer lugar, en la evaluación de tu empresa. La evaluación está determinada principalmente por las fuerzas del mercado del sector en el cual opera tu empresa y en la capacidad de ésta de crecer y ofrecer un retorno aceptable sobre la inversión. Los inversores también quieren determinar el riesgo de pérdidas, en especial qué sucederá si el negocio no rinde como se había previsto y cuál es la capacidad del equipo de gestión para reducir estos riesgos. Los inversores también querrán incluir una estrategia de salida en el acuerdo, en la que se detalle cómo pueden negociar las acciones después de un cierto periodo, generalmente de 5 a 7 años, con la esperanza de obtener una ganancia sustancial sobre la inversión total. Conocer tu plan de negocio a la perfección te ayudará a ganar credibilidad durante las negociaciones. Además, asegúrate de preparar un resumen de inversiones que aborde todos estos elementos y que incluya la suma de dinero que necesitas y el valor agregado a largo plazo que implica el ingreso del inversor de capital. Recuerda que las empresas de capitales serán tus socios y que deberás confiar en ellos cuando se integren a tu empresa. Pero, antes de que esto suceda, son tus adversarios y deberás ser cuidadosa para proteger tus propios intereses. Como regla de oro, no negocies con una sola empresa de capitales. Considera alternativas, ya sean capitales privados u otros compradores o inversores. Si consideras una sola alternativa, perderás poder de negociación. Dado que las inversiones de capitales son una transacción complicada, es conveniente que cuentes con un consultor o abogado experimentado para que trabaje contigo. Ahora sabes qué buscar en un acuerdo y cómo negociar las condiciones clave.
Te sentirás segura para hablar con las entidades crediticias y los inversores de capital y para solicitarles lo que necesitas. Tómate un momento para anotar los objetivos clave de las negociaciones en tu plan de crecimiento, como las tasas de interés y otros términos y condiciones.